Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Carlos y Julio, te hablamos acá de este lado. ¿Cómo viene el trabajo legislativo? Bueno, ahora estamos preparándonos para, suponemos que para extraordinarias, porque ahí hubo una definición del gobierno de plantear, de convocar a extraordinarias para tratar algunos proyectos. Así que estamos frente a eso. Igual en un año de Congreso muy tranquilo, la verdad, ¿no? Porque tenemos un Congreso que funciona bastante poco, con comisiones que funcionan bastante poco, y con proyectos que no le resuelven los problemas a la gente, según mi humilde entender, ¿no? Pero bueno, ahí estamos llegando a fin de año. Había otro tiempo, Luana, Julio te saluda, ¿cómo te va? En donde la entonces oposición, ahora oficialismo, digamos, cuestionaba el rol del Congreso. Hoy es ese oficialismo el que busca que el Congreso casi que no esté presente, ¿no? No, sí, absolutamente. Han quemado la posibilidad de volver a decirlo nunca más en la vida, digamos, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la clara esperanza y lo vemos cada vez más cierto que eventualmente los argentinos no vuelvan a acompañar al oficialismo, al actual oficialismo a partir del año 19, y me parece que la verdad que han quemado toda su posibilidad de hablar desde ese falso institucionalismo, desde esa falsa republicanismo que a veces intentaban instalar y que muchos de los argentinos la verdad que le creyeron, pero digamos, hoy ya no pueden decir nada. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Previsión Social y no se juntó ni una vez, que es la que trata los temas, para decirlo de forma sencilla, de los jubilados, ¿no? Para hacerlo un resumen ni una sola vez en el año. Entonces, por poner un ejemplo de los tantos, así que me parece que ellos han violado la confianza que los argentinos pusieron ellos y quemado las naves de todo ese discurso que tenían institucional y republicano, sin duda. Luana, ¿ves un diciembre caliente como en el 2017 cuando se debatió la reforma previsional? La verdad es que no veo el mismo clima, lo cual es raro y paradójico porque estamos mucho peor que hace un año. Digo, recordemos que el año 2017, dentro de todo, como fue un año electoral y el gobierno hizo cierta inyección de dinero en la economía desde nuestro punto de vista en una visión electoralista, pero bueno, inyectar el dinero en la economía. Recordemos que el año de 2017, el año de las elecciones, donde la expresidenta fue candidata a la provincia de Buenos Aires, se pospuso el tarifazo, se dieron 5 millones de créditos a Argenta, se dio cláusula gatillo, se pospuso el cobro de sueldo para todos. Digo, se tomaron una serie de decisiones que de alguna manera, obviamente en el marco de un año electoral, también generaron algunas variables de la economía que mejoraron. Sin embargo, este año no hay ningún indicador de la economía que vaya bien. No solo lo que todos los argentinos vivimos, que es la inflación, que es lo que más nos duele en el bolsillo, sino que actividad económica, nivel de empleo, todos los indicadores de la economía dicen que este año es nefasto para la macroeconomía, pero también nefasto para la vida de los argentinos. Luana, Sin embargo, no veo el mismo clima del año pasado, paradójicamente hablando, ¿no? Sí, en un contexto de recesión total, donde ya ellos calculan que vamos a una recesión del 3,5% para un presupuesto del 2019 complicado, y con una inflación prevista del 30% y una intención de aumentar el salario de los trabajadores un 20%. O sea, ya de arranque vamos perdiendo 10 puntos con lo que tiene 10 puntos sobre lo que ya se viene perdiendo. Claro, no, ni hablemos. Sí, de arranque, ¿no? Pensemos que este año proyectaron 16 de inflación y la inflación suponemos que va a terminar cerca de 50. Increíble. Sería algo que estos personajes no lo están logrando, es acercar sus propios pronósticos, ¿no? O sea que con esos 10 puntos que decir que arrancamos perdiendo es probable que sea mayor. Sí, y con un bono que es un paliativo y que probablemente excluya a los jubilados. ¿Cómo analizas esta medida del gobierno? No, bono para los jubilados directamente no hay. Ya el oficialismo anunció, la semana pasada estuvo Emilio Basavilbaso en la Cámara, le preguntamos y confirmó que bono para los jubilados no va a haber. Anteayer sí se anunció un bono para las AUH, el bono de los trabajadores. Ustedes, ya fue el público conocimiento, que por más que no lo va a cobrar nadie, digamos, sabemos que está ese bono dando vueltas.
y después las compensaciones que el gobierno viene negociando con los sectores de la economía que se te plantan en el gobierno y dicen las energéticas, ¿no? El caso más paradigmático, ¿no? ¿Se acuerdan que hace 2 meses las empresas de energía decían que por la devaluación requerían una compensación, que primero el gobierno decidió que lo íbamos a pagar todos los argentinos en 24 cuotas, y después tiró para atrás, y también las automotrices? Pero digo, vemos que hay un montón de sectores de la economía que frente a la presión piden bono compensatorio, obviamente por el desajuste de la economía, del desastre que están haciendo, pero para los jubilados de una forma increíble, porque la verdad que es como un ensañamiento con los sectores más vulnerables, que la verdad que quedará para los anales de la historia, ¿no? Analizar qué es lo que están haciendo estos tipos. No es bueno para los jubilados. Ahora, cuando la pérdida está demostrada, ¿no? Permitime la interrupción, porque bueno, sos una legisladora que trabaja los temas previsionales y estás ahí en el tema, y paradójicamente se da esto de que el sector de la tercera edad, como mal se la llama, fue un sector que acompañó, digo, con el voto fuertemente a este gobierno, ¿no? Es paradójico que el gobierno no atienda, entre comillas, a jubilados y pensionados. Sí, pero porque este gobierno la verdad que ha demostrado que inclusive hemos visto estos días imagínate, hemos visto las declaraciones de grandes empresarios de la Argentina, hasta inclusive empresarios del mundo de los exportadores ojeros, que dicen que este gobierno fracasó. Digo, el gobierno no cumple ninguno, yo creo que digamos no cumple con ninguna de sus promesas, ninguna, ¿no? Digo, ni jubilados, tampoco los sectores de la economía. Digo, hoy ya queda demostrado que esto no es un proyecto sustentable ni para nadie, ni para las grandes, yo no voy a poner a defender a las grandes empresas, pero ni las grandes empresas, ni las pymes, ni los jubilados, no ha cumplido ninguna, porque el modelo fracasó y hoy tenemos el FMI aquí gobernando. Pero como hoy bien decís, es cierto que inclusive hasta hoy, si nosotros miramos por ahí las encuestas, que a veces las miramos con rojo, pero las miramos, los sectores jubilados, es cierto que tienen cierta esperanza y cierto acompañamiento al gobierno de Macri, y la verdad que no es devuelto de ninguna manera. Jubilado de la mínima, que hoy gana 8.600 pesos, con la nueva fórmula este año perdió 14.000 pesos. Si vos calculás lo que todos los meses viene perdiendo y lo anualizás, digamos, y lo actualizás a fin de año, son 14.000 pesos. O sea que imagínate que, y así que la mínima, todos proporcionalmente, lo que quiere decir es todos los jubilados pierden con el gobierno de Mauricio Macri, sin excepción. Pero bueno, nosotros también consideramos, por eso nosotros hacemos un gran trabajo, no solo legislativo, sino también afuera del Congreso, intentando concientizar, porque el trabajo que hace la televisión es desinformar a los jubilados. Nuestro trabajo es mucho más manual y mucho más casero, que es ir barrio por barrio, distrito por distrito, por ahí dando nuestro punto de vista para tratar de compensar ese relato en la televisión, donde a veces los abuelos quedan medio atados, ¿no? Porque miran mucha televisión y a veces quedan un poco sometidos al discurso dominante de los medios de comunicación. Luana, ¿vienen por un modelo noventoso de AFJP nuevamente? ¿De timbiar la plata de los jubilados? ¿Ese es el objetivo de este gobierno? Sí, además es el objetivo del gobierno, sin duda alguna, porque es la filosofía de neoliberal, digamos, para la seguridad social, y más si tenés al Fondo Monetario Internacional imponiéndote condiciones, porque el Fondo Monetario Internacional en cualquier país del mundo te va a recomendar, te va a decir que el régimen como el nuestro es insustentable para el pago de acreedores externos, obviamente, ¿no? Claro. Y te va a recomendar una capitalización individual. O sea que, digo, si ya antes de la llegada del FMI las AFJP eran una certeza para nosotros, con el FMI sentados con la oficina en el Banco Central, sin duda alguna. El desafío está en cómo el gobierno puede generar una arquitectura mediática, judicial y política para llegar a hacerlo. Y si lo van a lograr hacer antes del 2019 o no lo van a lograr hacer. Y en ese sentido el desafío es el de los que somos la oposición y de los argentinos de no permitírselo. Pero sin duda alguna la FJP es parte del plan. Por eso además ya empezaron. La ley de reparación histórica aprobada en el 2016 se llevó a puesta las moratorias previsionales, que son la posibilidad de que todos los argentinos y las argentinas se puedan jubilar aunque vivan aportes. Y la reforma previsional es la que bajó el monto de las jubilaciones, es decir, la primera lo que hizo fue te cerró la canilla de los nuevos ingresos, y la segunda te baja la jubilación. En ese marco, ¿se equivocan o vinieron a hacer eso? Porque, digamos, hablábamos de fracaso. No, vinieron a hacer
vinieron a hacer eso, ¿no? No, y vos pensás que también en la ley de reparación histórica se empezó a abrir la puerta para manoteo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y todos nosotros sabemos que desde el año 2008 que nosotros recuperamos, se estatizaron las AFJP, las 44 empresas más importantes, en las cuales nosotros tenemos acciones, todos los argentinos, digo nosotros, ¿no? Tenemos acciones a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vienen reclamando esas acciones. Claro. O sea que, sin duda alguna, ya de por sí, manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una deuda pendiente, que ya empezaron a hacerla. De hecho, hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Cristina Fernández de Kirchner lo entregó con 66.000 millones de dólares, y hoy, por los negocios sospechados y por los problemas en la política económica, la devaluación principalmente, tiene 40.000 millones de dólares. Es decir, volaron más de 20.000 millones de dólares que no están ni en más jubilaciones ni en más jubilados, ¿no? Entonces, digamos, claramente lo que hay es un proceso, como todos los procesos privatizadores, lo mismo que están haciendo con Aerolíneas Argentinas ahora, Claro. y lo mismo que hicieron con Entel en los 90, por decir un Exacto. ejemplo. Tenés que degradar el servicio público, generar jubilaciones miserables, o línea de bandera con pasajes carísimos, o un teléfono Entel que no funcionaba. Estás degradando el servicio público para que en un momento sea digerible para la sociedad aceptar una SJP, aceptar una low cost, o aceptar el servicio privado de los teléfonos, ¿no? Sí, Luana, pensando, ¿no?, de cara al 2019 y pensando en clave de diagnóstico a lo que Cristina habló en Claxo, ¿no?, de esto de pañuelos celestes y pañuelos verdes dentro de un frente social, patriótico y político, ¿cómo se rearma el peronismo? ¿Cómo se salda esta deuda de tantas internas, de tantos conflictos adentro, para poder llevarle a la ciudadanía una oferta electoral concreta que pueda llevarnos a la victoria en el 2019? Yo creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo para digamos, construir una unidad que nos permita combatir al neoliberalismo, ¿no? Y, digamos, con esa idea genérica que me parece que tiene que ser como el eje transversal, porque en realidad nosotros no queremos combatir a Macri, porque si después de Macri viene alguien que se pinta la cara, digamos, que se maquilla un poquito pero representa el mismo proyecto, o una visión moderada del mismo proyecto, sin duda alguna eso va a ser mal, no es el objetivo que tenemos. Ahora, todas las personas que verdaderamente sí quieran combatir el neoliberalismo con todos los efectos nefastos que hoy estamos viviendo, estamos intentando hacer un esfuerzo, si se quiere, dirigencial, para unificar los espacios, pero con una convicción, que es que esa unidad, si vos vas a una ciudad o a un barrio, a veces es mucho más sencillo, no está salvada. Creo que en realidad lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en los ejes programáticos que de alguna manera ordenen esa unidad, como para que no tengamos sorpresas y con que esa unidad tenga sentido, que es combatir el neoliberalismo. Sin más lejos, yo hace 2 meses atrás intenté construir una sesión especial desde nuestro bloque, ¿no? Intentamos construir una sesión especial para proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, no encontré el acompañamiento de los diputados de todo el arco opositor. Entonces, sin duda alguna, ese es un momento de crisis, si quieres, desde mi punto de vista, ¿no? Un momento donde es más difícil. Ahora, sin duda alguna, seguimos insistiendo, seguimos trabajando para que, por ejemplo, la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad sí sea uno de los ejes programáticos de la unidad. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en eso, porque la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y no volver a Norma Pla y no volver a los 150 pesos, creo que sí es un consenso en la sociedad. Entonces, si ese es el consenso de la sociedad, tiene que estar. los dirigentes de opositores podemos alrededor de eso construir esa unidad. ¿Te sorprendió que Cristina hable de pañuelos verdes y pañuelos celestes? No, Cristina no me sorprende nunca. Me parece que hace lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y también hace un esfuerzo para esa unidad, para construir esa unidad. Yo soy pañuelo verde, sin duda alguna, y vi con mucha alegría cuando Cristina también fue cambiando. De hecho, cuando ella hizo su exposición en el Congreso el día de la votación de la ley, lo explicó claramente, ¿no? Cómo ella fue cambiando su percepción sobre la cuestión y cómo fue entendiendo que el proceso de los pañuelos verdes no solo era una ley, sino que también era un movimiento político, social, de las mujeres, que son un signo de época, no solo en nuestro país, o sea que negarlo sería ridículo. Pero sin duda alguna también entiendo que Cristina está siendo la que más hace esfuerzo, diría yo, en construir la unidad para combatir el neoliberalismo, así que ella hace lo que tiene que hacer. Luana, pensaba, digo, en este debate del aborto, ¿no? Que, bueno,
por lo menos en este programa la mayoría estamos a favor, pero es una realidad también que en la composición de las organizaciones sociales las compañeras y los compañeros están atravesados por una formación católica de una institución doctrinaria que también los lleva a creer que el pañuelo celeste es salvar una vida, ¿no? ¿Cómo hacemos para no destruir una organización cuando se genera este debate y los compañeros tienen otras identidades y por ahí nosotros tenemos este debate que tenemos que dar y que tenemos que saldar, pero se nos tensa demasiado? Bueno, mira, los militantes siempre tenemos el desafío igual de poner la contradicción principal, ¿no? Si los militantes peronistas sabemos que la contradicción principal y contradicción secundaria. O sea que por empezar, me parece que esa es la primera enseñanza que tenemos que tener todos. Y la contradicción principal es ricos y pobres, la oligarquía contra el pueblo, digo, me parece que en ese sentido eso tiene que ser el ordenador y el que ordene todas las demás discusiones. En mi caso particular, yo pertenezco a una organización política, más allá de mi responsabilidad institucional, y la verdad es que viví de una forma muy natural, con mucho debate, con mucha responsabilidad, pero la verdad es que con militantes pensando distinto, yo lo que vi es que la militancia logró perfectamente saldar esas diferencias, digamos, de los que de alguna manera estamos dentro del campo nacional y popular, y las diferencias, pequeñas diferencias, se han sido saldadas, pero yo la verdad que en mi experiencia individual, digamos, como militante, no como diputada, lo digo, me parece que los militantes logran a estas alturas circunstancias, y ya con este corolario de Cristina me parece que termina de poner eso, ¿no? Que estamos todos entendiendo que la contradicción principal es otra. Pero bueno, igual me parece que el movimiento de mujeres, más allá del aborto legal gratuito, digamos, todo lo que es el movimiento de las mujeres y el rol que las mujeres empezamos a tener en la vida política, social, laboral y demás, si vos hoy hablás con los pibes más jóvenes, yo ya no soy tan joven, digamos, si hablas con los pibes de 15, 16 años, ya lo tienen saldado. Y lo que yo veo es que las próximas generaciones que vienen detrás, hay cosas que nosotros estamos discutiendo y que ellos ya la tienen saldada y están mucho más preparados para una sociedad más igual. Porque al fin y al cabo la discusión es esa. La discusión no se trata de credos ni de nada, sino de cómo hacemos para construir una sociedad más igual. Y la igualdad incluye los hombres y las mujeres, y la igualdad incluye cómo los hombres y las mujeres definimos y nos relacionamos con nuestro cuerpo. Así que, indefectiblemente, a mí me parece que las próximas generaciones van a saldar y va a ser mucho más sencillo resolver estas cuestiones. Ese es mi punto de vista, ¿no? Luana, primero agradecerte por atendernos a esta hora y sabiendo que estás en una reunión, y segundo, pensar, si querés, con nosotros o debatir con nosotros, qué políticas públicas nos quedaron pendientes en la gestión anterior. ¿Cuál crees que fue un eje que quedó pendiente para desarrollar y para trabajar? Bueno, quedaron miles, siempre lo dijimos, pero probablemente este proyecto de ley, el pañuelo verde, el aborto, haya sido algo que haya quedado pendiente, sin duda alguna, aunque si vos haces un repaso de la cantidad de leyes y la cantidad de definiciones políticas, de programas que se hicieron de protección de las mujeres, de protección de la violencia, digamos, se entiende igual un poco con lo que fue la preparación y cómo, si bien no alcanzamos a eso, se hicieron tantas cosas, pero así todo me parece que eso faltó. Por lo menos Juliana Di Tulio, que estuvo en el Congreso y fue una de las impulsoras de ese proyecto en aquel entonces, siempre contaba que a ella no le alcanzó la correlación de fuerzas para, inclusive dentro de nuestro espacio, ¿no? Para llevarlo adelante. Pero eso me parece. Después, el otro día Cristina planteó algo muy interesante que tiene que ver con que el 50-50, ¿no? Planteábamos el 50-50, la discusión del 50% capital y 50% trabajo, pero evidentemente algo que no pudimos terminar de discutir y tiene una pata cultural y una pata de política pública es cómo se distribuye cada uno de los 50 de las veredas, ¿no? Claro. Que se plasmó en la discusión del impuesto a las ganancias. Sí, totalmente. Que la verdad es que no pudimos avanzar. Nosotros tomamos una definición, que fue la de mantener el impuesto a las ganancias. Había cuenta que entendíamos que había que tener cierta solidaridad de un sector contra los que todavía estaban excluidos, pero evidentemente hubo muchos sectores trabajadores y sectores de la sociedad que votaron a Macri por eso, ¿no? Sí. Y hoy estamos con el doble de personas pagando impuestos a ganancias y la gente perdiendo su laburo, o de mínima no yéndose de vacaciones.
o no pudiendo pagar luz. Entonces me parece que hay algo de esa discusión y de la discusión política, de la discusión en la sociedad, pero también las políticas públicas relacionadas, que por ahí claramente eso tiene que ver lo que tenemos que tomar nota para cuando volvamos, ¿no? Te hago la última y ya te agradezco, y no estaba en el apunte, pero mencionábamos de lo que vos decías, la confirmación de que el gobierno nacional no ha de pagar un bono, sobre todo para jubilados, y en la provincia la gobernadora está tratando un poco de diferenciarse y ha anunciado algún bono en ese sentido. ¿Cómo se hace para explicarle a ese jubilado que por ahí mirando la tele, como vos decís, termina comprando el que es diferente cuando todo el mundo sabe que Vidal es Macri? Bueno, Vidal ya nos tiene acostumbrados, ¿no? A esa cosa de querer diferenciarse, pero digo, sin duda alguna, de hecho, fue el bono 2 días después de que Basavilbaso anunció que no iba a haber bono. O sea, claramente ellos tienen esa operatoria, ¿no? Que miden el focus grupo, no sé cómo harán, las reacciones de la gente y van acomodando en base a esas especulaciones electorales que hacen para que ella sea vista como distinta. Pero verdaderamente cada uno de los jubilados que este año perdió 14.000 pesos se lo quitó un proyecto político, y ese proyecto político es el proyecto político de Mauricio Macri, que ella es un bastión, claro. Ni siquiera es una figura menor, es un bastión. Entonces, fundadora, ideóloga, y de casi te diría la gobernadora más importante de ese proyecto. O sea que si hoy hay 17 millones de personas que han perdido 20 puntos con respecto a la inflación de sus saberes, es decir, sus pensionados, los jubilados, las mamás de la UH, todos perdieron 20 puntos, y ella pretende que dándole 3.500 pesos a 10.000, bueno, la verdad es que, bueno, esa es la apuesta de ellos, ¿no? Siempre a la apuesta a construir un relato con políticas de contillón, ¿no? Como maquillaje, pero verdaderamente no cabe ninguna duda, y todos nosotros sabemos que ella es un bastión del proyecto político que está destruyendo la seguridad social y que está militando para que vuelvan a ser JP. Eso es indudable. Muchas gracias, Luana, por esta comunicación. Te esperamos cuando quieras acá en La Plata, en el estudio de Realpolitik. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasaba Luana Volnovich, diputada nacional por el Frente para la Victoria y Unidad